Bienvenidos de nuevo. Ahora vamos a entrar con un tema también bastante interesante, que es la actitud que ha tenido el Papa Francisco, que ha puesto en su lugar a Daniel Ortega, el dictador nicaragüense, por los actos que últimamente ha llevado a cabo en su país. Las declaraciones del Papa Francisco sobre el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, al que calificó como una dictadura hitleriana y grosera, han evidenciado que la relación entre el Vaticano y el Estado de Nicaragua se encuentran en un punto sin retorno. Este domingo el gobierno sandinista ha difundido a través de sus medios oficiales un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores que señala que el Vaticano y Managua se han planteado una suspensión de las relaciones diplomáticas. La nota se ha conocido poco después de que el medio nicaragüense Confidencial, cuya redacción está confiscada, informara de que el gobierno sandinista decidió romper relaciones diplomáticas con la Santa Sede. La fuente citada cercana al Vaticano indica que la representante del gobierno sandinista ante la Santa Sede comunicó verbalmente la ruptura de relaciones en la Secretaría del Estado del Vaticano, en Roma, aludiendo a las declaraciones del Santo Padre, en las que por primera vez se refirió de forma contundente a los ataques del régimen contra la Iglesia Católica. Esa ruptura, según confirmaron fuentes vaticanas a Reuters, supone también el cierre de las respectivas embajadas. Antes de conocerse esta ruptura, una fuente cercana a la Iglesia Católica aseguró que las relaciones diplomáticas entre el Vaticano y Managua estaban en un congelamiento, en un contexto de persecución religiosa y la condena a 26 años de prisión de Álvarez. Según esta fuente, este distanciamiento con la Santa Sede no solo profundiza en el aislamiento internacional de la pareja presidencial, sino que son una reacción al muro infranqueable de maldad, mentira y cinismo con el que el Vaticano se ha topado al momento de intentar dialogar con el gobierno sandinista, en especial por el arresto y condena del obispo Rolando Álvarez. El Papa se había referido, también hay que comentar, al prelado que hace un mes se negó a ser desterrado a Estados Unidos el obispo. Y eso pues molestó muchísimo, lógicamente, a Daniel Ortega, porque se sintió ofendido y lo que hizo fue meterlo a la cárcel. Meter a un obispo preso, un hombre que es muy serio, muy capaz, y quiso dar un testimonio y no aceptó el exilio. Así lo afirmó el Papa Francisco. Dice él que no pierde la esperanza de que después de cierto tiempo la diplomacia vaticana pueda hacer otro intento de acercamiento. No creo que den abandonado a Monseñor Álvarez y de momento es un buen golpe a la dictadura. Eso hay que comentarlo, que en ocasiones cínicamente esta dictadura saluda al Papa. Y creo que el Vaticano, dice el prelado, tratando de dialogar con la dictadura, se ha topado con un muro infranqueable de maldad, de mentira y de cinismo, e insistió también que recientemente el régimen puso mordaza a las procesiones del Vía Crucis en la vía pública. Hasta eso ha llegado este señor Ortega. No quiere nada con la Iglesia Católica, eso es lo que prácticamente da a entender el Papa Francisco, y él dice que no ha cesado el hostigamiento en las parroquias, lo que ha derivado en el exilio de decenas de religiosos. Con mucho respeto, no me queda otro que pensar que es un desequilibrio de la persona que dirige el gobierno de Nicaragua. Ahí tenemos un obispo preso, un hombre que es muy, muy serio en todo sentido, quien quiso dar su testimonio y no aceptó el exilio. Es una cosa que está fuera de lo que estamos viviendo. Es como si fuera a traer la dictadura comunista del 1917 o la hitleriana desde el 35. Traer aquí las mismas son un tipo de dictaduras groseras, dijo el Papa. Tenemos un video donde lo comenta el Papa, ¿verdad? Para que la gente escuche muy bien cómo se refiere el Papa a este tipo de dictador, porque es un dictador, este señor y su esposa también. Vamos a ver al Papa. No me queda otra que pensar en un desequilibrio de la persona que dirige. Ahí tenemos un obispo preso, un hombre muy serio, muy capaz. Quiso dar su testimonio y no aceptó el exilio. Es una cosa que es fuera de lo que estamos viviendo, es como si fuera a traer de dictaduras del 17, comunistas o hitlerianas del 35, traerlas aquí las mismas, ¿no?
Es un tipo de dictaduras groseras, o para usar una distinción limpia. Pues ahí utiliza una palabra que solamente se estila ya por Argentina, Guarangas. guaranga, que Sí. quiere decir, según la Real Academia Española, o sea, ve usted que también hay definiciones de palabras que no son muy comunes, una persona incorrecta, una persona vival, una persona sinvergüenza, bueno, todo lo peor que usted puede pensar, eso quiere decir esa palabra que utilizó el Papa, refiriéndose a Daniel Ortega. Usted sabrá, lógicamente, y entenderá por qué razón el Papa está molesto, lógicamente. Un obispo de un país que sea encarcelado porque no aceptó el exilio e irse a Miami o a cualquier parte del mundo, pues simplemente creo yo que ahí demostró muchísimo valor el obispo y ridiculizó totalmente al actual dictador, ya no es presidente, dictador de Nicaragua, y a su esposa, lógicamente, que se ve que es una mujer de un corazón duro, porque ni la iglesia en esa mujer ha logrado ablandarla, pero ya sabíamos de ella, ya sabíamos su historia. Ella fue una guerrillera, pero muy, muy, muy dura, dicen que hasta más duro que el propio Daniel Ortega. Entonces, pues, la iglesia ahí en cierta forma está bastante, pues, de crecimiento, porque ya no dejan hacer, pero ni los viacrucis por la cuestión de la Semana Santa, o sea, creo que está muy mal este señor Daniel Ortega. Está desbocado y llama la atención que el Papa, lo que es la investidura del papado, normalmente el jefe, el líder de la Iglesia Católica en el mundo es muy siempre discreto en sus alocuciones porque van a tener una repercusión. Cualquier cosa que diga o deje de decir el Papa influye en el ámbito no solo religioso, sino político. Y el hecho de que la haya llamado dictadura comunista o hitleriana y que la haya llamado a una dictadura grosera, a este régimen de Daniel Ortega en Nicaragua, pues habla muy bien de la seriedad y del peligro que se está viendo en el Vaticano respecto ya a los abusos de esta persecución religiosa que hay por parte de Daniel Ortega. O sea, ya parece que va escalando los excesos que ha venido cometiendo, y desde luego el caso de este obispo que sabemos que está en una prisión, en una mazmorra, y que está sujeto a un régimen de tortura, si no física, cuando menos psicológica, o incluso también Permanente. física, a malos tratos, y esto es lo que ha exacerbado el ánimo de este Papa de origen argentino, que sabemos que normalmente Los tiene un argentinos comportamiento pues, mesurado. son parte de Le salió lo argentino No, y al además Papa. son parte de Sudamérica. El Papa, por la edad que tiene y todo, ha conocido todo lo que ha pasado en Argentina incluso, ¿te acuerdas? Claro. Con el derrocamiento de Salvador Allende, en donde... Eso fue en Chile, pero en bueno, Chile, pero, Argentina... me voy a lo que es la historia y cómo hubieron ya excesos y también intentos. La dictadura que hubo de Videla, de Videla en Argentina, en los también 70, sí. es lo mismo prácticamente. Y se están dando otros países actualmente que están haciendo lo mismo. Otro ya muy añejo, como tiene más de 60 años ya la de Cuba, y ahora la más reciente, la de Venezuela. Pero bueno, mientras no nos digan y no nos logremos convencernos de que en esos países gozan de una total libertad, no lo voy a creer hasta que hayan verdaderamente elecciones democráticas, limpias, en donde la gente puedan decir, vinieron de otros países a dar fe de que la elección es limpia y directa, que el ciudadano va a decidir si se queda en este comunismo extinto prácticamente ya, o quieren entrar ya a otra democracia en donde ya haya libertades para poder vivir como uno quiera, poder trabajar en lo que uno quiera, poder ganarse la vida en lo que uno quiera, porque allá no se puede hacer ni eso, no se puede ni vender. Si usted tiene una mata, vamos a decir aquí en Tabasco, una mata de limones, usted no puede descolgar los limones y llevarlo a vender porque enseguida le meten una multa de 3,000 pesos cubanos. Un cubano gana 24 pesos diarios, o sea, multas excesivas para que deje usted de tratar de comercializar. Está prohibida la palabra comercializar allá en Cuba. Mientras eso exista, es una dictadura totalmente, y nadie en lo particular me va a convencer que Cuba está bien porque tiene hambruna, tiene problemas incluso de falta de azúcar.
El país más importante del siglo XX en producción de azúcar no tiene azúcar. O sea, no producen azúcar ya porque todo está deteriorado, ya no hay. Y esto involucra directamente al gobierno mexicano, porque si algo se ha caracterizado el actual gobierno federal en nuestro país es en ser consecuente, en enviar siempre guiños favorables al régimen de Daniel Ortega. Pues ahí está el mismo Papa a quien el presidente López Obrador se ha referido en algunas ocasiones en el sentido de que pues no le importa tanto lo que comente o deje de comentar la jerarquía católica en México mientras no lo haga el Papa. El Papa ya se pronunció respecto al régimen de Nicaragua y estaremos atentos a ver cuál va a ser la reacción del gobierno mexicano, que ha apapachado a Daniel Ortega, que lo ha arropado de alguna manera, y eso es lo que no se entiende en cuanto al manejo de la política exterior de México. Mientras en el caso de Perú se ha pronunciado ya en contra de Boluarte por considerar que es una presidenta espuria, en el caso de Nicaragua pues sigue siendo condescendiente y es algo que realmente no se entiende. Sí, por un lado dice una cosa y por otro lado opina lo contrario. Exactamente. De una misma situación. Ese es el problema, ¿no? Bueno, vamos a ver en qué termina toda esta situación. Por lo tanto, Daniel Ortega está en el ojo del huracán porque tiene la iglesia y el catolicismo mundial, se puede decir, en su contra. Si decía que quería ser como Cuba, ya lo va a hacer. No tarde y empiezan los bloqueos de verdad para que deje de hablar y pensar que tiene controlado todo lo que pasa en ese pequeño país de Centroamérica. Creo yo que se puede arrepentir de haber hecho esto que hizo, de poner en prisión a un obispo, un líder de una iglesia de un país. Pues, jamás lo había visto esto en mi vida, ni me lo figuraba, pero bueno, y ahí está. Ahí está Daniel Ortega dando de qué hablar. Y yo te puedo asegurar que muchos, porque así nos pasó en el programa pasado, mucha gente que nos estará viendo ya en Nicaragua debe de estar no tanto conociendo esto que está ocurriendo, porque ellos viven allá, pero sí opinando de que gente de fuera como nosotros estemos opinando sobre una cuestión irregular totalmente, inhumana totalmente, fuera de lo que puede uno pensar de que pudiera ser un país, sobre todo de América Latina. Bueno, pues se están contagiando y desafortunadamente el contagio va hacia un comunismo, insisto, que ya pasó a la historia, que ya fracasó totalmente. Y si no lo quieren creer, hay que comentar cuando tiraron el muro de Berlín, ¿te acuerdas? Humberto, no hay ningún país comunista o social, comunista sobre todo, Comunista. que haya tenido éxito en el mundo y que haya prosperado. Ahí está la socialdemocracia, que es algo muy diferente a lo que es el comunismo en sí, que es lo que se inició en la Unión Soviética, extinta ya. No hay ningún régimen comunista que haya llevado prosperidad a su pueblo. Bueno, pues este ataque a la iglesia es precisamente el comunismo. Que es lo primero que dicen quienes ven el comunismo que va a llegar a la puerta de su casa. Aguas, nuestra iglesia corre peligro. O sea, ¿por qué razón? Bueno, por las creencias que hay de la gente y que una gran mayoría de la gente es católica. Por lo tanto, debieron haber convencido primero al católico de su programa de gobierno y después a ver qué pasaba si se hacía lo contrario. Pero cuando se cae el muro de Berlín, Oriente y Occidente, ¿quiénes corrieron a dónde, no? Ah, claro, no corrieron de Occidente a Alemania Oriental, sino al contrario. Sí. Fue Alemania Oriental, todos los alemanes que vivían del otro lado del muro, quienes se vinieron a Occidente. Entonces, a lo que era antes de la Segunda Guerra Mundial. O sí, sea, así vivían con ese tipo de economía y todo, y de crecimiento. Yo quisiera aprovechar, Humberto, para enviar un saludo fraterno a los hermanos nicaragüenses que nos ven y escuchan, como tú lo has mencionado, recibimos algunos comentarios. Muchos comentarios. Es una pena realmente lo que está sucediendo en este país. En México, los mexicanos estamos con ustedes, con el pueblo de Nicaragua. Nos vamos y ahí queda su mejor opinión al respecto. Puede usted mandarnos mensajes por esta vía de YouTube o también por Facebook. Seguimos.